Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. Este día resolveremos las grandes dudas y preocupaciones que toda mujer embarazada tiene. ¿Qué cuidados necesita antes y durante el embarazo? ¿Cuáles son las principales complicaciones que pudiera enfrentar? Acompáñenme a desmenuzar este tema y para entrar en materia te hemos preparado la siguiente información. ¿Quieres embarazarte y no sabes qué cuidados necesitas? Primero debes preparar tu cuerpo varios meses antes. Hacerlo te permitirá prevenir complicaciones. Por supuesto, las consultas con tu médico no deben faltar, así como mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio y tomar ácido fólico. ¿Qué otros cuidados podrían marcar la diferencia? Te lo decimos en Médico H. ¿Y quién mejor para guiarnos en este tema que nuestra ginecóloga de cabecera, Julie Salomón? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, Ari. Pues sí, efectivamente este es un momento que la mayoría de las mujeres no planeamos y así debería de ser. Deberíamos de estar totalmente planeados porque hay muchas cosas que podemos hacer y sobre todo el cambio de hábitos, que se oye muy fácil, hacer ejercicio, comer saludable, pero ya en la práctica diaria sí implica un esfuerzo. Oye, dime una cosa, Julie. Si yo estoy planeando embarazarme, ¿con cuánto tiempo de anticipación necesito empezar a hacer cambios, ya sea en mi alimentación, ya sea en todos los hábitos que estás comentando, o incluso cuándo debo de ir a consulta por primera vez? Claro, pues normalmente nosotros sugerimos 6 meses antes. Esto es una consulta preconcepcional. Lo que hacemos es justamente ayudarlos en la pareja. Que fíjate que la pareja también tiene que tomar el ácido fólico. Pertenece a la vitamina B y lo que va a ayudar 6 meses antes es que tengamos menos defectos del tubo neural o menos estructuras del sistema nervioso. O sea, nos ayuda a que esto esté perfectamente saludable. Y tú sabes, el cigarro siempre pues cuesta trabajo dejarlo, establecer hábitos de hacer ejercicio y sobre todo porque muchas parejas no saben cuándo tienen que tener pues, sus relaciones sexuales, cuándo son sus días fértiles, si la mujer tiene o no una enfermedad preexistente, si sus ovarios están bien. Y esto se ve justamente en una rutina, luego con un ultrasonido. Ok, entonces no solamente es cambiar los hábitos en la dieta, sino sí ir a una consulta para que nos asesores y nos digas cuánto tiempo antes debemos de empezar todo esto. ¿Exámenes de laboratorio también se deben de hacer antes de quedar embarazada? Es súper importante. Básicamente nosotros hacemos este panel que se llama TORCH, que son las siglas por Toxoplasma, Rubiola, Citomegalovirus y herpes, que son las enfermedades que sí causan malformaciones o pérdidas, al igual que la hormona de la tiroides. Estas, si se ven alteradas, nos pueden dar abortos habituales y nosotros tenemos que corregir el problema previo antes de que esto suceda, el embarazo, para que nosotros podamos tener una evolución, pues como Dios manda, ¿no? Satisfactoriamente, porque muchas de las pérdidas sí están dadas por estas alteraciones en el metabolismo de la mujer y muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya ocurre la pérdida. Pues como bien decías, lo ideal, el mundo ideal sería que tuviéramos la preparación para el embarazo, pero en la mayoría de los casos no sucede. Ahorita, también para orientar un poco y que no, ahora sí que no cunda el pánico en cuanto a que, oye, es que fíjate que me acabo de enterar que estoy embarazada y ayer en la noche nos tomamos una botella completa de vino, que está mal, está bien, ¿qué le va a pasar al bebé? Pero bueno, ¿qué te parece si hacemos algunas preguntas de este tipo de parejas en las que sí hay una planeación? ¿Te late? Te voy a leer algunas, mira. Hola, me quitaron el DIU hace 3 meses porque estamos buscando otro bebé. Ya me he hecho 4 pruebas y han salido negativas. ¿A qué podría deberse? ¿Cuánto tiempo podría tardar en embarazarme? Hijo, bueno, este es un caso bastante complejo porque para que nosotros hablemos de una infertilidad per se, tiene que pasar por lo menos 1 año de que nosotros estemos intentando en pareja tener relaciones sexuales los días fértiles, que recordemos que es el día 12 al 16 del ciclo, tomando en cuenta el día número 1 de tu periodo. Ahora bien, después de un sistema intrauterino, aunque no es hormonal, en este caso que recuperas tu fertilidad inmediatamente, hay muchos factores que tienen que pasar. Yo siempre les digo, no es una cosa inmediata, uno propone y Dios dispone, pero lo que sí podemos hacer es empezar a hacer un panel de estudios para ver que todo esté en orden. Lo primero que tenemos que asegurarnos es que la mujer tenga ovulación y esto se hace a través de un estudio de sangre que se llama un perfil hormonal. La segunda es que el paso por el cual el espermatozoide tiene que llegar sea permeable. Esto es un estudio en donde metemos un medio de contraste para que la trompa se pueda dibujar y veamos que no hay ningún tipo de obstrucción. Muchas veces con los sistemas intrauterinos como el DIU se puede hacer una inflamación pasajera
y eso puede obstruir las trompas y eso se quita con un antibiótico. Y la tercera, y no menos importante, pues hay que estudiar el esperma, hay que estudiar los espermatozoides para ver que tengan buena movilidad y que lleguen o que tengan que hacer todo el trayecto a donde tengan que llegar. Ok, pero esto hasta que haya pasado un año. Por lo menos. Y no importa si es tu primer embarazo o si estás entre el primero y el segundo. No importa. El año es lo mismo. Es el mismo. El año es lo que se establece como periodo para nosotros hablar de que la pareja tiene un problema para concebir. Bueno, te voy a hacer otra pregunta por ahí que teníamos de WhatsApp para darle salida. Buenas tardes, desde hace 2 semanas he presentado muchos síntomas de embarazo, como mareos, náuseas y sueño, pero no sé si debo esperar a tener un retraso para hacerme la prueba de embarazo. O sea, ¿cuándo te debes de hacer la prueba? Normalmente la prueba la debemos de hacer en el momento que ya tenemos una ausencia de menstruación, porque muchas veces podemos tener falsos positivos o falsos negativos y entonces nosotros dar por hecho un diagnóstico que no es el adecuado. La recomendación es, si esta semana esperas tu menstruación y no ha llegado, lo puedes hacer a partir del primer día de ausencia de tu menstruación cuando es lo esperado. O sea, el primer día de retraso. El primer día de retraso. Y es atípico que tengan síntomas antes del retraso, ¿no? Pues no tanto. Hay muchas mujeres que sí son muy susceptibles a esta hormona que se fabrica, que es la hormona gonadotropina coriónica humana, que es la que se detecta en la orina, que es la que nos da todos estos síntomas. Y hay gente que sí, desde el primer día dice, yo sé que estoy embarazada, me brilla el ojo, me huele diferente, porque las concentraciones son bastante altas, sobre todo las primeras 12 semanas. Perfecto, pues ahora es momento de hablar sobre los famosos trimestres del embarazo. Para eso te preparamos la siguiente información y regresamos con la experta. Una vez confirmado el embarazo, es importante que des seguimiento puntual a tus citas médicas. En la primera de ellas, tu doctor determinará una fecha de parto estimada, considerando que el desarrollo del bebé tarda unas 40 semanas, que para términos clínicos se divide en 3 trimestres. Cada uno traerá consigo nuevos cambios. ¿Qué retos pudieran significar para ti y tu bebé? Te lo decimos en Médico H. Oye, Julia, ahorita vamos a hablar de todos estos trimestres del embarazo. Me comentabas ahorita, mientras estábamos en la cápsula, algo que querías que se había quedado. Sí, quisiera agregar esto que es súper importante. Las mujeres hoy, por diversas causas, están embarazándose a más tarde de edad. Es decir, a partir de los 35 años. Y hay una prueba en laboratorio que se hace para ver si todavía tenemos reserva ovárica, que se llama antimuleriana. Esta nos va a dar por lo menos una pauta de saber si todavía tienes óvulos. Y recuerden que el ácido fólico nos va a ayudar, sin embargo, pues la incidencia para síndrome de Down aumenta con la edad. A partir de los 40 años, la incidencia es un bebé con síndrome de Down por cada 33 nacidos vivos. Ok. Bueno, pues, ¿qué te parece si ahorita me puedes englobar así como enlistar? ¿Qué tengo que hacer? Ya sé que estoy embarazada, lo haya planeado o no, pero estoy en el primer trimestre. ¿Cuándo voy a consulta y con qué exámenes de laboratorio? Claro, el primer trimestre es de los trimestres más importantes, es cuando está toda la embrionogénesis, que es la formación del embrión, es cuando se están haciendo absolutamente todos los órganos, es cuando más cuidado debemos de tener. Hay que hacer nuestro panel de laboratorio. Este no es el trimestre en donde tienes que preocuparte a qué universidad va a ir el niño, sino simplemente sobrepasar los síntomas, saber qué esperar. Hay que recordar que nuestro volumen está aumentado, entonces es como una deshidratación, nos da taquicardia, tenemos dificultad para respirar, pero este es un periodo en donde yo siempre les digo a mis pacientes, el embarazo no es una enfermedad, es un proceso natural y hay que continuar con la vida diaria. Las preguntas más frecuentes que me hacen es que si se pueden teñir el pelo, poner uñas, esto es totalmente normal, puedes tener relaciones sexuales, la alimentación, pues evidentemente, como hay muchísimo reflujo Ari, lo que hay que hacer es comer poquito muchas veces al día, cosas saladas, frías, para que no tengamos el aumento de la náusea. Y el sueño, que es inevitable, y sobre todo la colitis o el estreñimiento, son cosas que son pasajeras. Normalmente dura las 12 semanas y lo más importante de este trimestre es hacer un ultrasonido justamente para detectar malformaciones como síndrome de Down o defectos del tubo neural, que se hace precisamente en la semana 12. Este ultrasonido lo hace una persona especialista, normalmente es una materno-fetal, es una ginecóloga que además estudió 1 año o 2 años de preparación, en donde los programas de computadora nos van a arrojar estadísticamente cuántas posibilidades hay
para síndrome de Down o cromosoma o alteraciones genéticas más comunes. Ok, entonces eso es en la semana 12. Antes de eso, ¿qué debo de tener? ¿Control de azúcar? ¿Debo de una biometría hemática? ¿Qué me debo? Tu biometría hemática, tu química sanguínea, el tipo de sangre es súper importante para saber que no haya compatibilidad contigo con la de tu marido. Es muy importante saber si eres portadora o no de VIH y sobre todo estas que mencionamos en un principio, el TORCH, que son toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes. Algunos paneles de embarazo en los laboratorios también incluyen la hepatitis como enfermedades de transmisión y la sífilis, que es el VDRL. Fuera de esto, pues en este primer trimestre lo que nos importa es hacer tu consulta prenatal mensualmente. En cada una de estas vamos nosotros a medir la orina, que no estés arrojando proteínas, que no tengas sangrado, ver los síntomas, tu peso corporal. Muchas mujeres en este trimestre están tan mal de las náuseas que se van para abajo, pierden peso en vez de ganar peso y sobre todo tomar la presión arterial. Son los 3 parámetros que siempre hay que tomar. Las visitas son mensuales hasta la semana 34 y después se hacen cada 15 días hasta llegar al momento del término. Ok. Y en ese primer trimestre, ¿tú te das cuenta si está también bien implantado y si no hay un riesgo de una placenta mal colocada? Todo lo que ustedes ven para que pueda transcurrir más o menos bien los primeros 2 trimestres. Ahí. Así es, hay una sensación como si te fuera a bajar, tienes un ligero cólico, pero este cólico debe de ceder al reposo. Es decir, que si tú te quedas tranquilita, se pasa. Si este cólico avanza, nosotros tenemos que descartar todo esto que mencionas, que la placenta esté bien implantada. Y la única forma de hacerlo es a través de un ultrasonido vaginal. Hay muchos mitos sobre el ultrasonido, que si causa pelos, que si causa reflujo, que si los niños nacen mal. Esto es totalmente falso. El ultrasonido sigue siendo por hoy la mejor herramienta para tener diagnósticos oportunos. Durante las primeras 12 semanas se tiene que hacer vaginal porque la bolsita no tiene tanta aguari. Entonces, por vía abdominal no se ve tan bien. Ok. Y ya, por ejemplo, si pasas al tercer trimestre, todo va bien, ya es tiempo de empezar a planear el tema del parto. Desde el segundo trimestre, para muchas mujeres es un poco frustrante porque es como que todavía no se te nota la panza, dicen que es como si tú hubieras tomado una cerveza, por decirlo así, te ves un poco chonchita, pero no se sale la panza ni sientes los movimientos. Los movimientos del bebé los vas a sentir más o menos como hasta la semana 22, 23. Entonces, para muchas mujeres este es un periodo de mucha incertidumbre. Ahí es cuando realmente deben acercarse con su doctor para aclarar todas las dudas y empezar a hacer un plan de trabajo de parto. Nosotros sí recomendamos que tomen tus cursos psicoprofilácticos para que puedan orientarte pues con respiraciones, con meditaciones, con todas estas herramientas que tenemos para estar como mucho más tranquilas, porque empezamos a tener como alteraciones del sueño, ya no duermes, te estriñes y hay muchas cosas naturales que pueden como alivianar y sobre todo, ¿sabes qué? Tener la información, Ari. Muchas mujeres se anticipan y entonces a partir del segundo trimestre ya quieren saber si va a ser parto, si va a ser cesárea, si todo viene bien, qué hospital van a escoger. Y es un buen momento para ir empezando a crear un plan de trabajo de parto que se hace entre la pareja y tu obstetra. Y para la gente que tiene la oportunidad de hacerlo, también ir a escoger al pediatra es un buen momento para... No, generalmente el pediatra se escoge ya en el tercer trimestre, porque ¿qué es lo que pasa? Si vas como muy anticipado, pues el pediatra puede ser que no se acuerde de tus antecedentes o que realmente pues no estemos en contexto. Entonces, más o menos como en la semana 34, en el tercer trimestre, es cuando ya debemos de tener conformado tu plan de trabajo de parto. Y esto involucra todas las dudas. Si voy a hacer un parto, si voy a hacer cesárea, cuándo se hace la cesárea, cuándo es necesaria, qué es una monitorización, por qué tienen que colocarme el monitor, cuándo vamos a llegar al hospital y sobre todo ya llegar con una serie de castings, por decirlo así, con tu pediatra para que escojas al neonatólogo que va a ser quien recibe a tu bebé. Oye, y por ejemplo, la instrucción que deben de recibir las mamás, la información acerca de la lactancia materna,
¿también es momento de estárselas dando en el tercer trimestre? Todo el tiempo, porque hay muchas mujeres que desde el segundo trimestre empiezan a tener secreciones por el pezón y entonces se pueden alarmar, se están apachurrando, se estimulan de más. Esto hay que tener muchísimo cuidado, pero normalmente los ginecólogos lo que tenemos que hacer es siempre fomentar la lactancia materna desde un inicio. Entonces, claro que vamos a dar como muy buenos tips. Desde todo el embarazo, todas las dudas se tienen que estar resolviendo, pero precisamente es en el tercer trimestre cuando podemos empezar a hacer ejercicios para que se fabrique este calostro, igual los ejercicios del piso pélvico, es cuando nos volvemos un poquito más activos porque se acerca el trabajo de parto. Perfecto, bueno, pues ahora ya después de haberles dado todo este panorama de lo que es la rutina de lo normal, digámoslo, de los cuidados habituales, vamos a hablar finalmente sobre las complicaciones que pudieran llegar a presentarse. En esto les preparamos la siguiente cápsula y regresamos. Al quedar embarazada, una de las grandes preocupaciones son las complicaciones que tanto tú como el bebé pudieran enfrentar. Muchas de ellas se deberán a enfermedades preexistentes, pero también hay problemas que surgen durante el embarazo. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes? ¿Se pueden evitar? Te damos los detalles en Médico H. ¿Qué te parece, Yuli? ¿Las dividimos entre lo que le puede pasar a la mamá y lo que le puede pasar al producto, al bebé? ¿O cómo crees que lo podemos? Sí, me parece perfecto. Creo que generalmente nosotros hacemos un binomio, que quiere decir que son dos personas distintas y son diferentes enfermedades, pero lo que le pasa a uno, pues tiene repercusión sobre el otro. Claro, pero en temas, por ejemplo, de la mamá, esto de, oye, fíjate que tiene el azúcar alta, la famosa diabetes gestacional, fíjate que, o sea, todas las cosas que Claro. se sienten ellas, las infecciones de vías urinarias, etcétera, ¿en qué momento hay que estar más pendiente o cómo nos damos cuenta? Híjole, pues prácticamente la mayoría de las enfermedades que se consideran graves se presentan justamente en el segundo trimestre. Por ejemplo, la diabetes y la preeclampsia son tempranos en el embarazo, más o menos como en la semana 24 o 28 de gestación. Y por eso es muy importante no saltarse en ninguna consulta prenatal, porque muchas veces no hay síntomas como tal. El embarazo te puede dar sed, te puede dar como alteraciones en la respiración y muchas de las veces no te vas a dar cuenta hasta que el médico lo hace intencionadamente, tomándote la presión o bien haciéndote este estudio que se llama curva de tolerancia a la glucosa, que se debe practicar justamente en estas semanas. Muchas mujeres tienen este mito, sobre todo por la abuelita, la mamá, que te dicen, por favor, come por 2, no te vaya a dar anemia, el bebé va a nacer poquito de peso, y entonces empiezan a aumentar de peso 20, 25 kilos. Esto es totalmente fatal, porque justamente lo que podemos hacer con esto es tener estas complicaciones como el peso normal debe de ser entre los 9 y los 12 kilos y generalmente La ganancia de peso. Y tiene que ser como gradual, o sea, no puedes en un mes subir ya los 10 kilos y después no engordar, ¿no? Entonces, hay muchas mujeres que se dejan ir, que no tienen absolutamente ningún tipo de limitación y aquí es cuando vienen los problemas. Por eso hay que hacer una detección oportuna y hacemos la curva de tolerancia a la semana 22 para hacer detección de diabetes y en todas y cada una de las veces que vas a visitar al médico hay que checar la orina para ver que no tengas proteínas porque es uno de los síntomas para la presión alta y la preeclampsia. Oye, y con respecto a otra muy temida que es la placenta previa, ¿cuándo se checa? Híjole, todo el tiempo. La placenta previa, durante el primer trimestre, la placenta se inserta bajo y después va a migrar a colocarse la parte arriba del útero. Entonces, generalmente para la semana 34 y 35, la placenta debe estar totalmente en la parte de arriba del útero. Como en el techo, digamos. En el techo, por decirlo así. Cuando la inserción es baja, el ultrasonido nos va a dar señales. Y esto es algo muy peligroso porque no se puede permitir que haya un parto vaginal. Se desprende la placenta, que es la que lleva el oxígeno para el bebé. Y entonces podríamos tener complicaciones fatales. Te voy a leer algunas preguntas de WhatsApp acerca de esto de las complicaciones. Tengo 8 semanas de embarazo y presento desprendimiento de placenta.
quiero saber qué recomendaciones me pueden dar para no perder a mi bebé. Sí, yo creo que aquí está un poco mal dicho, no se puede desprender, pero más bien no se puede implantar adecuadamente a las 8 semanas. Todavía está en formación la placenta. Entonces, generalmente se forman estos famosos hematomas o moretones, por decirlo así, que son acúmulos de sangre porque el tejido empieza a invadir el útero y se pueden formar estas lagunas de sangre y eso puede hacer que se pueda desprender el saco gestacional. Son de las cosas más comunes y lo que hay que hacer lamentablemente es mantener reposo y dar muchas veces una progesterona, que es la hormona que puede como fijar o engrosar la capita que se llama endometrio para que tengamos este cuidado. Sin embargo, cuando esto es inevitable, se viene un aborto del primer trimestre y ocurre hasta en el 20% de los casos de todos los embarazos. Pero no es prevenible, o sea, no es una cosa que ella pudo haber hecho algo para que no le sucediera. No, normalmente no es un esfuerzo, no es que se agachó, no tuvo relaciones. Muchas mujeres viven con culpa después de una pérdida porque no podemos entender que la mayoría de las veces esto es por selección natural, problemas cromosómicos o como en este caso se forman hematomas que no hay nada que hacer más que el reposo y dar esta recomendación. Perfecto, te voy a leer otra pregunta de WhatsApp. Que nos dice, hace 6 meses tuve un embarazo con preeclampsia severa. A las 20 semanas de gestación me provocaron el parto. Este mes me enteré que estoy embarazada de nuevo y quisiera saber si es posible que se repita el mismo patrón. ¿Puedo hacer algo para evitarlo? Lamentablemente sí. La preeclampsia nos habla, y sobre todo estas enfermedades cuando se detectan en el embarazo, de que tú posteriormente vas a tener ya problemas para controlar la presión. Entonces, lo único que podemos hacer para como tener más cuidado es mayor vigilancia, evidentemente. Se da un calcio para evitar que los vasos de la placenta se calcifiquen y evidentemente pues el peso, el bajo consumo de sal, son cosas que nos van a ayudar para que esto no se pueda desprender o destapar abruptamente, o sea, rápidamente, sino que vayamos viendo y madurar los pulmoncitos del bebé para así realmente tener como una mejor acción en el momento que sea pertinente, pues sacar al bebé. Una más, mira, dice, hace 2 meses me practicaron un legrado, tenía 22 semanas de gestación y era mi tercer bebé. Ahora estamos intentando embarazarnos de nuevo, pero queremos saber si existe la posibilidad de que suceda lo mismo. ¿Cuánto tiempo, antes de que la contestes, cuánto tiempo hay que dejar pasar si te hacen un legrado a que te quieras volver a embarazar? Normalmente 6 meses y entre una cesárea y un parto o un parto y un parto lo que recomendamos son 18 meses. O sea que cuando tu bebé ya tenga 9 meses te puedas embarazar para una segunda gestación. Pero aquí ya también creo que está redactada mal la pregunta porque un aborto o un legrado se hace cuando el bebé tiene menos de 12 semanas. Después ya se considera como un parto pretérmino porque el bebé a partir de las 12 semanas, Ari, ya está formado. O sea, es una pérdida. Es una pérdida, tuvo un óbito, por decirlo así, o sea, nació y se murió, pero pues no se considera un legrado. Más bien tuvo un parto prematuro en donde el bebé no tuvo la vida y la posibilidad está difícil de contestar porque no sabemos la causa de la pérdida del bebé. Pero generalmente cuando son después de las primeras 12 semanas es poco probable que haya una repetición. Ahora dime una cosa, ¿qué sería, como si pudiéramos calificar o clasificar, la complicación más frecuente del parto y la complicación más frecuente de la cesárea y cómo puede la gente tratar de prevenir? Bueno, las dos prácticamente constan en que el útero tenga una atonía, no tenga tono para contraerse y entonces terminamos en una hemorragia. ¿Cuánto es lo normal que hay que perder? Pues en un parto se pierden más o menos 500 mililitros de sangre, o sea, de la botella la mitad, y en una cesárea normalmente perdemos un poquito más, 700, pero prácticamente pues la hemorragia es la complicación más frecuente porque el útero no agarre tonicidad, o sea, no se contraiga. Entonces hay que, la verdad, tener como solamente la confianza en el médico que te está viendo, porque la mayoría de las veces es porque muchas veces la placenta o estos restos que se quedan hacen que la placenta no se pueda contraer. ¿No hay algo que la paciente pueda hacer para prevenir? Nada más buscar que tu ginecólogo esté certificado, que sea un médico, para que pues estés en manos de las mejores posibilidades. Así como las tuyas, mi querida. Sí. Pues muchas gracias por contestar todas nuestras preguntas. Seguramente seguirán surgiendo dudas. Aquí vamos a estar para respondérselas y recuerden de estarnos escribiendo a Médico H. Cuídense.